Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, colegas primates? Les habla como siempre su host de este podcast, podcast Escepticismo Racional, Alan de la Garza. Y en esta ocasión tenemos, como siempre, contenido de calidad, invitados especiales que siempre traen algo muy bueno que aportar a la página. Y en esta ocasión tenemos a Sergio Ramírez, alias el dinosaurio de Noé. Él es administrador y creador de una página con el mismo nombre, El Dinosaurio de Noé. Y estaremos platicando acerca de temas interesantes, acerca de cómo la Biblia se le interpreta como texto y los usos que se le ha dado, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar que Sergio nos se presente. ¿Cómo está, Sergio? Hola, muchísimas gracias por invitarme a este podcast, a estas reflexiones tan interesantes que hacen en escepticismo racional. Siempre en el diálogo se construye, se comprende, se amplía el conocimiento y pues yo soy biblista, magíster en Sagrada Escritura y estoy terminando un PhD en psicología. Pues este tema de la Biblia me ha interesado desde siempre, entonces que se generen espacios de diálogo no dogmáticos donde se pueda conversar de este tema, pues me parece enriquecedor para mí y para las personas que nos estén escuchando. Ok. Bueno, la pregunta de siempre. Eh, ¿Por qué el dinosaurio de Noé? Bueno, no, el dinosaurio no es un poco un título irónico, eh, pues porque toma un elemento bíblico y pues los dinosaurios que claramente no me recuerda el libro de Carl Sagan de El mundo y sus demonios, que las personas en Estados Unidos pensaban que los hombres habían vivido al mismo tiempo con los dinosaurios. Eh, pero pues sabemos que no es así. Entonces el nombre de la página toma el mito bíblico del arca de Noé y toma este elemento como haciendo como un ejercicio paródico y de ahí sale el nombre. Pues realmente el nombre sale porque cuando era niño me encantaban los dinosaurios y tenía una colección gigante de dinosaurios y un tío mío que religioso fundamentalista llegó y le dijo a mi mamá y a mi papá que los dinosaurios eran del diablo, los metió en una bolsa y los botó. Entonces, Ándale. seguro algo de eso quedó ahí Sí, en, el en, trauma. en el trauma. Y bueno, cuando llegó el tiempo de ponerle nombre a la página, pues se me ocurrió pues ponerle el dinosaurio de Noé y así se quedó. De hecho, hay un pastor estadounidense muy famoso, Ken Ham, no sé si te suena por ahí, que tiene un museo en Estados Unidos muy famoso, que es un arca, precisamente, es un arca de Noé gigante. Lo interesante es que él te explica que los dinosaurios estuvieron en el arca. No sé si lo has escuchado por ahí. No, no, no conozco. Un museo gigantesco. Te lo recomiendo que lo revises por ahí, o quien quiera, ¿verdad? Se lo recomiendo. Es una cuestión increíble, te ponen, o sea, está tan bien hecho ese museo que tiene figuras realistas, tiene los dinosaurios, los ponen como en tipo corrales, como si fueran vacas y cosas así, entonces igual y a lo mejor te va a llamar la atención ver eso un poquito, ¿no? Conocí fue una página en YouTube, Ujú. que es un canal de YouTube que se llama Christians Against Dinosaurs, Cristianos en contra de los dinosaurios. Órale. Entonces sale una señora pues haciendo argumentos de esta línea creacionista, eh, pues igual de triste ¿cierto? Que todos los argumentos que se abordan desde esta perspectiva. Como con ganas de decirle, ya siéntese, señora. Casi, casi, Sí, ¿no? sí. Pero bueno, no, de hecho, bueno, ya entrando en tema de lo que es el podcast, el tema del podcast, pues en general, pues la temática de esta página es de ateísmo, agnosticismo y demás, ¿no? Libre pensamiento. Yo siempre he sido creyente en el sentido de la libertad de expresión y la libertad de creencia, ¿sí? No estoy de acuerdo con quien de cualquier lado,
es intolerante hacia otra persona que no piense como ellos. Una cosa del ateísmo que a mí me queda clara es que se critica y Sí, se le critica y se le señala a la religión porque segregan a la gente, porque hacen a un lado a los demás muchas veces, no digo que siempre, pero hacen a un lado a los demás y los condenan pues, por lo que es el dogma, ¿no? Se le condena al que no es creyente. Me ha tocado ver ese tipo de segregación también, no digo que toda la gente, pero hay ciertas personas que como que se quedan con ese, decirlo esa actitud de segregar a quien no piensa como ellos. Entonces, no, es que si eres creyente eres esto, si eres creyente es aquello, y empiezan a insultar. Y digo, bueno, ok, pues todos podemos insultar a quien se nos dé la gana, pero segregar a la gente porque no piensa como tú, eso está mal. Entonces, yo siempre he dicho, aquí hay cabida para todo el mundo, sean cristianos o no, sean agnósticos o deístas o taoístas o lo que quieran. Aquí el punto es tener un diálogo y aquí vamos a hablar hoy de la Biblia, de la especialidad de mi compañero Sergio, y vamos a dialogar sobre cómo se ha, vamos a dialogar cómo el sentido histórico que ha tenido este texto, porque nos guste o no, ha tenido mucha trascendencia a lo largo del tiempo. Entonces, pues vamos a dejar la Listo, sí. palabra a Sergio para que nos dé una introducción, ¿verdad? No, pues me gusta mucho este espacio donde podemos pensar la Biblia como un texto, porque siempre es un libro que se aborda, pues en su mayoría desde espacios religiosos. Sacar la reflexión en torno a este texto y ponerla pues a disposición de todos en Internet desde una perspectiva literaria, pues me parece valioso. Pues empecemos hablando un poco de qué es la Biblia, porque creo que ahí también en torno a esa sola palabra existen un montón de ideas y por qué no decirlo mitos, mitos en el sentido contemporáneo de la palabra, ya hablaremos del sentido bíblico del concepto, eh, que han cargado este texto de imaginarios, eh, pues que no le son propios. Por ejemplo, la palabra Biblia. La palabra Biblia es una palabra griega que en su idioma significa los libros. Fíjate, Alan, eso tan interesante, porque nosotros decimos, es que la Biblia dice, sí, pero es que la Biblia es un conjunto de libros que por circunstancias históricas, religiosas, políticas, en algún momento terminaron juntos. Entonces, ¿qué nos encontramos? Escritos, documentos redactados en diferentes épocas por diferentes autores con distintas maneras de comprender el mundo. Entonces, cuando me encuentro con ta Biblia o con la Biblia en español, me encuentro con una biblioteca, un conjunto de libros, y eso ya tiene que eh, marcar un punto de partida para mi reflexión en torno a estos textos. ¿Por qué? Pues porque yo no puedo decir, mire, es que aquí este dice esto y aquí este dice lo otro. Pues seguramente sí encontraremos discrepancias, ideas distintas, continuidades, discontinuidades, novedades, por la razón de que son escritos distintos, redactados en diferentes épocas por diferentes autores. Ok. Bueno, ¿Mm? quiero hacer una pausa un poquito y darle tomando en cuenta lo que explicaste, obviamente no es un libro, son libros y documentos, ¿sí? Libros escritos y documentos. Bueno, un libro como tal no existía, ¿no? Eran pergaminos escritos en general. Mm. ¿Qué, qué, qué es lo que hace canon?
como se le llama, ¿no? A Sí. ese conjunto de libros de los cuales se le conoce como la Biblia, porque hay una cosa interesante. En general, como conocimiento general se dice, la Biblia es un conjunto de 66 libros, ¿no? Mm, Es lo que se dice. Pero en algunas versiones, por ejemplo, católica, hay otros libros que se quitaron en el protestantismo. Me tocó, no me los sé completos, ¿verdad? Pero hay un libro que me acuerdo, que no se me olvida porque es muy llamativo, un libro que se llama Sabiduría. Y hay otros ujú. libros que están ahí y no están en otros Eclesiástico. lados. Sí, ándale. Hay varios libros Ujú, que también, o sea, no les quitaron ese título de canon, simplemente los desaparecieron y dijeron, ujú. estos son los buenos, ¿no? Y es la Biblia más famosa, ¿no? Que conocemos ahorita. ¿Qué es lo que hace o quién decidió y quién decidió que fueran canon y que no fueran canon ciertos libros? Claro, fíjate que antes de llegar al canon, quiero presentar otro asunto. A ver. Ya voy a responderte el del canon, Sí, discúlpame. sí, no te preocupes. Entonces tenemos un conjunto de libros escritos en diferentes épocas, ¿cierto? Ujú, Por diferentes autores. ¿Mm? Pero fíjate que cada uno de estos libros no se escriben por una sola persona. Eso también es otro asunto. Ese concepto de autor, como lo entendemos nosotros hoy, y pues por la cercanía que tenemos del concepto, y es que uno ve una noticia y ahí dice escrita por Alan, ujú. ¿no? Uno ve un artículo y escrito por fulanito. Eso no pasaba en la literatura antigua. En la literatura antigua existía una idea y esto se conoce en los estudios de literatura como la pseudoepigrafía, una idea de atribución del texto a un personaje reconocido de la historia del pueblo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los 5 libros del Pentateuco, la atribución es a Moisés, Ujú. pero bueno, esa es una atribución pseudoepígrafe porque pues ningún investigador serio hoy aceptará que el texto lo escribió Moisés o los escritos sapienciales, todo lo que sea sabiduría, Salomón, ¿no? Entonces, Eclesiastés de Salomón, Cantar de los Cantares de Salomón, porque ese pensamiento pseudoepígrafe lo que hacía era atribuirle el texto a un personaje reconocido en la historia del pueblo. Bueno, los cánones son otro asunto. Primero, eh, normalmente aceptado, se establece un canon judío de la Biblia judía, de la Biblia hebrea, en el siglo I. Eh, este canon o este ejercicio después del año 70, después de la destrucción del templo, se conoció como el canon de Yamnia, donde se decidieron, o eso dice, eso puede ser también mítico, no estamos muy seguros de que esta historia sea real. Algunos dirán que es mítica. Se reunieron los judíos después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 por parte del Imperio Romano y dijeron, bueno, ya no tenemos templo, entonces tengamos como un canon. Canon viene de caña, de orden, hagamos como un grupo de libros mediante los cuales vamos a tener nuestra experiencia religiosa, ¿sí? Entonces se reúne, yo siempre he pensado que el canon es un ejercicio de poder. Se reúne una gente, establece unos criterios y dice, bueno, este sí por estas razones y estos no por estas razones. Las razones del canon, este canon se llama palestinense. Las razones para escoger un libro era que estuviera escrito en hebreo y que tuviera una atribución, eh, no, este es el jerusalimitano, ¿sí? De Jerusalén, que estuviera escrito en hebreo y que estuviera atribuido a uno de los personajes importantes de la historia de Israel.
Ese fue como el criterio de los líderes religiosos. Pero en la diáspora, es decir, fuera de Jerusalén, se estableció un canon griego. ¿Mm? Así es. También de esa misma manera, ¿no? O sea, también se reunieron, que ese se llamó el canon de los 70 o de la Biblia, famosa Biblia de los 70, que es el Antiguo Testamento en griego. Aquí, el judaísmo de la diáspora aceptó textos que estaban escritos en griego, como Sabiduría, como Eclesiástico, como Macabeos 1 y 2, ¿sí? Como Tobit, y si se me pasa uno, me disculpo. Y no, ese es de los mormones, ¿verdad? No, no es cierto. Y el de Lena White, no. Entonces, fíjate que este de los 70 tiene también una historia, un mito detrás, ¿no? Porque en la antigüedad los relatos se construían así, se construían por medio de narraciones fantásticas, símbolos. Esta Biblia de los 70 se llama de los 70 porque cuentan que 70 sabios hicieron la traducción del hebreo al griego y después compararon todas las Biblias y todas estaban igualitas. Así es. Bueno, pues sabemos que eso no es posible. Bueno, como todo es una historia, ¿no? Al fin y al cabo. Es una historia, sí, sí. Pero bueno, la idea es que tenemos dos cánones, un canon jerusalimitano y un canon palestinense, uno en hebreo y uno en griego, que se han establecido por los líderes religiosos, quienes han dicho estos textos sí, y estos otros textos no, por unos criterios que ellos consideraron que eran, eh, pues digamos que ellos consideraban que eran correctos desde su manera de ver el mundo. Ujú. Sí, ¿No? aparte es como ahorita en estos momentos podemos ver contradicciones y muchas cosas que se le han hallado a la Biblia, pero a lo mejor en ese tiempo esas cosas tenían sentido, ¿no? Y por eso se decidió que se quedaran ahí. Claro, claro. Fíjate Obviamente, que eso también que estás planteando es interesantísimo. Es decir, estamos leyendo unos textos que se escriben desde el siglo sexto antes de Cristo, algunos pondrán en el décimo, hasta el siglo segundo después de Cristo, eh, los estamos leyendo con la mentalidad del siglo XXI. Eso ya nos causa un problema. ujú, ¿Por qué? Porque estamos desconociendo el tema de hoy, que es el texto como literatura, ¿no? Cuando el texto se escribe con los géneros literarios de su época. El Génesis no es un texto de ciencia. Esta gente no tenía ni idea de la ciencia, ¿no? Eh, Hay poemas, hay parábolas. Pues hoy nadie enseña en parábolas, pero en esa época era la manera de enseñar. había prosa, había muchas cosas que se usaban para poder representar, ¿no? Alguna enseñanza que querían dar en ese tiempo, ¿no? También. Exacto. Entonces, fíjate, hoy nosotros conocemos muy bien nuestros géneros literarios. Uno lee una novela y sabe que es una novela. Ujú. Uno lee una noticia y sabe que es una noticia. Uno lee, bueno, un chat y uno sabe que es un chat. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero uno lee un género literario mitológico y por la distancia entre el género y nosotros, no se está dando la comunicación como debería. El emisor y el receptor no se están encontrando en el código del género literario en el que se escribe el texto. Ujú. Entonces, si yo leo un relato mítico como histórico, entonces voy a hacer un museo en Estados Unidos donde voy a poner a los dinosaurios en el arca de En el Noé. arca, ¿no? ¿Mm? Y vas a decir que el arca no sucedió, o sea, también aparte, o sea, ya Claro, hay, y esa va a ser mi preocupación. así es. Sí, Entonces yo voy a irme a buscar, uy, ¿dónde estará el arca? Vamos a gastarnos millones de dólares buscando el arca. Ay, yo la vi en el monte, ay, yo. ¿No? Pero esa es la pregunta que se le debe hacer al texto, a un texto que se escribe en un periodo precientífico, con una mentalidad
mítica, Ujú. con una manera de ver el mundo distinta a la nuestra, ¿no? Yo no puedo llegar a decir, es que mire que aquí creó el sol y después la luz. No, pues es que eso Primero tampoco. el sol y luego las plantas, dices, ¿y cómo sobrevivieron las plantas? Sí, 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 pero ellos no sabían eso, ujú, ¿no? El texto tiene otros sentidos, ujú, quiere enseñar otras cosas, tiene otros elementos. Por ejemplo, algo muy interesante de ese texto es que ese texto se ha leído como un antimito, Génesis 1. Pues es un mito, pero es un antimito, porque resulta que en el cuarto día crea las lumbreras mayores y las lumbreras menores, ¿no? Entonces uno dice, "Oiga, está tan raro". Eh, sí, pero utiliza esas palabras lumbrera mayor y lumbrera menor, aunque en hebreo existían las palabras sol y luna, ¿no? ¿Sí? ujú, Entonces, ¿por qué es un antimito? Porque toma estos elementos que en otras culturas son deidades, el sol y la luna, las estrellas, son dioses de otros pueblos, y en este relato antimítico, siendo un mito también, los vuelve alumbrado público. ujú. ¿Sí? Sí, está interesante y ver en realidad lo que es algo que yo siempre es algo que yo siempre he pensado en cuanto a esto y me da mucho sentido lo que digo desde tu perspectiva profesional como nos lo explicas. Eh, yo siempre lo he visto como un intento bueno, siempre se ha visto desde que se empezó a entender que no era como dices tú un texto literal, ¿no? O sea, es un intento de explicar la naturaleza. Por qué hay la luz, por qué hay luz, por qué hay luna, por qué hay sol, por qué hay estrellas, por qué hay naturaleza, por qué estamos aquí? Entonces, nosotros como seres curiosos y que siempre queremos responder, no sé si has visto en alguna ocasión, tú que eres maestro, cuando le has preguntado algo a algún alumno, aunque no sepa la respuesta, con tal de decir algo, dice cualquier cosa, ¿no? Entonces, Ujú. no nos gusta estar con la duda, siempre queremos darle una respuesta a las cosas. Entonces, ese fue el intento de darle la respuesta a las cosas, ¿no? Al fin y al cabo. Claro, claro. De manera, como dices tú, mitológica, de manera lo que sea, el punto es darle una respuesta tratando de explicar y no quedarnos con esa incógnita que nunca nos ha gustado. Siempre tratamos de darle respuesta a todo, siempre Y tratamos. Y si no lo fíjate, sabemos, empezamos. fíjate que estos textos precisamente cumplen esa función que estás presentando. Ujú, La etiología o la mitología en el sentido bíblico era la estrategia de los autores para responderse a sus preguntas últimas. ¿Mm? ¿Y cuáles son las preguntas últimas? Pues son esas preguntas de dónde venimos, por qué hay mal en el mundo, por qué nos matamos los unos a los otros. ¿Mm? Entonces, para responder a esas preguntas, recurrían a estos relatos, ¿mm? Y a partir de ellos, en estas narrativas, respondían desde su manera de entender el mundo, la historia, a Dios, al hombre, ¿sí? Respondían y no solo pasa en la Biblia, ¿no? Pues también uno mira textos mesopotámicos, egipcios, que tienen relatos de origen. Aquí en Latinoamérica también tenemos pueblos que cuentan su origen, porque hay una inquietud, una pregunta eh, antropológica acerca de dónde venimos, por qué nos matamos, por qué hay mal en el mundo, que siguen siendo las preguntas profundas hoy de la filosofía, ¿no? ujú. Que seguimos tratando de darles respuesta, Así es. ¿no? No, no decimos que el texto tampoco acabe y solucione estas preguntas, propone una respuesta muy interesante desde mi perspectiva, Ujú, eh, porque na- construye una narrativa para responder una pregunta. Entonces, ¿de dónde venimos? Génesis 1. ¿Por qué nos matamos? Caín y Abel. ¿Por qué hay mal en el mundo? Eva y el fruto.
Entonces, a todas estas preguntas últimas del ser humano, el texto propone eh, una serie de respuestas que se, que bueno, por más míticas que sean, ¿m? Nos muestran un intento, lo que tú dices, del ser humano por responder, por aclarar su curiosidad. ¿M? Así es. Sí, tiene mucho ¿Sí? sentido, de hecho. Tiene bastante sentido porque al fin y al cabo es algo que la misma... lo seguimos haciendo hoy. Seguimos creando teorías que suponen que las cosas trabajan de cierta manera, ¿no? Ahorita ya tenemos métodos, obviamente, método científico, el cual no se basa en simplemente, pues, darle una explicación al azar, ¿no? De las cosas. El detalle es algo bien interesante ahorita tomando en cuenta eso del método científico es que hay que hacer que pare esto de la religión o la Biblia o Dios contra la ciencia, porque la ciencia jamás ha dicho yo tengo la verdad de las cosas. Eso es algo bien Mm. interesante que hay que ver. La ciencia, la palabra ciencia ni siquiera significa yo tengo la verdad, significa estudio de la naturaleza, estudio de Fíjate el que algo que universo, me ¿no? gusta mucho de la ciencia, que me parece que es genial, pues de algunos científicos, ¿no? Hay otros que, Ujú. es que uno se alegra cuando se equivoca. Sí, de hecho. Entonces, por ejemplo, sí, en mi doctorado en psicología hago algún estudio para probar mi hipótesis y si no sale me alegro. ¿Mm? No, y esto es también muy interesante porque el texto bíblico, desde los estudios bíblicos académicos, se aborda con métodos. Ujú. ¿Mm? Métodos es un proceder eh, con una serie de pasos, ¿sí? Se observa, se Métodos, experimenta. métodos que se utilizaban que se utilizan aún hoy para el estudio de la literatura antigua. Ujú. Son los métodos exegéticos, Ok, ¿sí? Entonces, cuando uno se acerca a un texto, pues primero hay que acercarse en su idioma original. así es. Cuando uno quiere hacer un análisis exegético de un texto antiguo, pues si quiero estudiar los textos egipcios, pues lo mínimo sería estudiar eh, demótico, bueno, esos lenguajes de Egipto. Sí, Pues aquí uno debería estudiar hebreo y griego si quiere estudiar el texto. sí, digo, eso ya Luego es. lo que, Sí, dime, dime. disculpa, luego lo que hace el estudio crítico es mirar, ir hacia atrás para mirar qué texto es el más antiguo. Ujú. ¿Sí? Entonces uno utiliza Biblias pues sí, documentos críticos que muestran abajo en el aparato crítico, que es como unas notas al pie de página, cómo se fue reconstruyendo el texto, a partir de qué manuscritos, y cuál es el más antiguo, y por qué se optó por uno y no por otro. ¿Mm? Así es. Entonces, bueno, hay todo no voy a ahondar en esto porque de pronto nos enredamos, Sí, sí. pero lo importante aquí es entender que los estudios bíblicos actuales, Ujú. desde el siglo XIX, abordan el texto bíblico como se aborda la literatura antigua, con los mismos criterios. Ese fue el hit también de, de los estudios críticos de la Biblia, porque en cierto sentido la bajaron de un pedestal donde era intocable, incuestionable, eh, donde preguntar sobre el texto como a Galileo le ocasionaba el silencio, le causaba problemas, ¿sí? Y el texto, bueno, ya se pudo abordar como texto, Ujú. ¿sí? Lo que Sí, nos abrió a nosotros un mundo impresionante. así es.
Antes de continuar, quisiera aprovechar para mandar saludos rápido a las personas que nos están viendo, digo, para agradecerles que están aquí con nosotros. Alex MV, saludos. Roberto César Gómez Picón, gracias por estarnos aquí apoyando. Paloma Sánchez Solís, Ramos Nelson, Orlando Salas, Beba Cuervo, están aquí comentando. Muchísimas gracias por el apoyo. Y, ok, por lo pronto son las personas que aquí han estado participando y haciendo comentarios bien interesantes, ¿eh? No sé si los puedes ver por ahí, pero No, no, pero te gustaría sí, responder sí, algunos comentarios? ¿Cómo ves? sí, sí, pero que no estén tan difíciles, no antes. No te preocupes. Aquí vemos lo que hacemos, aquí hacemos lo que podemos. No estoy de acuerdo, dice. Saludos, Alex. Dice saludos. Roberto César dice: No estoy de acuerdo con lo de tirar los dinosaurios. Cuando te tiraron los juguetes, me imagino que se refiere a eso, ¿no? Ujú. Pero como que sí me hubiera gustado estar allí. No entendí el comentario, pero bueno, está bien. Es- Para impedirlo. bueno, sí. Sí, sí, claro. ¿A qué niño le gusta, no? Que le tiren sus dinosaurios. Dice Ramón Elsin. Buenas noches, Paloma. Dice Ramón Elsin. Buenas noches, amigos. Saludos sinceros desde Panamá. Una vez un amigo me dijo: Si crees que puedes encontrar a Dios en un libro, estarás perdido toda la vida. Ahora todo tiene sentido. Es cierto. O sea, no nada más te tienes que cerrar a un solo libro o a un solo texto para poder entender el mundo, ¿no? Porque si no ya no te vas a perder todo lo que nos ofrece, lo que las personas, lo que el humano ha descubierto, ¿no? Claro, claro, claro. No sé quién decía que le temó al hombre de un solo libro. No sé si recuerdas. No lo he escuchado, pero suena interesante. Esa frase es muy famosa. Sí. Pero fíjate que hay también algo muy interesante, ¿no? Y es que cuando hablamos del texto como texto, ¿no? Y abordamos, bueno, sus géneros literarios, a sus autores, su manera de entender el mundo, y pensamos en la manera en que esta gente entendía el mundo cuando escribió el texto, no es la manera como nosotros entendemos el mundo hoy. Ujú. Cuando se escribe este texto, si alguien se enfermaba, era un problema religioso. O sea, si alguien le daba lepra bueno, cualquier enfermedad que le diera, epilepsia, eh, la enfermedad o toda la experiencia humana se leía desde las categorías religiosas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me daba gripe, o gripa, como digan en los países de los que nos están escuchando, eh, y la persona iba donde el sacerdote a que le hiciera un rezo, ¿no? Pero hoy no leemos el mundo de esa manera. Hoy no expresamos nuestro mundo desde el mito, ¿no? Hoy no entendemos nuestros problemas como un castigo eh, de Dios, ¿no? Hoy, bueno, si yo me enfermo, pues me tomo un Advil Max. Bueno, no nos están pagando, pero Ojalá y si nos pagaran. Pero sí. patrocinen. O voy al doctor, ya no voy al sacerdote, aunque todavía pervive, Ujú. o aunque todavía existen personas que si se enferman, piensan que es un castigo de los No dioses. nos vayamos tan lejos. Ahorita, digo, se sonó mucho que por la pandemia era un castigo de Dios. Yo vi siempre tres versiones con la pandemia. Uno, es un castigo de Dios. Otra, es una prueba de Dios. Y la tercera es algo que Dios no puede, algo que Dios no trajo, pero que Dios nos va a salvar. Pero fíjate, En cuanto a a la creencia es lo que vi más recalcado, ¿no? y eso hace que sea verdad una frase de Goethe que decía que la Biblia es el lenguaje de Occidente, ¿no? Ujú. Porque fíjate que, bueno, ha avanzado la ciencia, hemos llegado a la luna, hemos hecho un montón de descubrimientos, tenemos vacunas, cuando nos enfermamos vamos al médico, ¿no? Pero la influencia de este texto en el pensamiento occidental es tal que decimos,
una enfermedad, castigo de Dios, como pensaban las personas en el siglo I. Es increíble. Y sigue ¿Mm? muy fuerte como ese condicionamiento, ¿no? Que ya la gente trae por cuestión cultural, incluso. Es muy Sí, fuerte porque ya a veces no se trata ni siquiera de educar a la población. Gente educada muchas veces cree esas cosas. El punto ya es dogmático y como te dije hace un momento, cultural. No se trata de educación seglar, no se trata de que ya sabemos que la ciencia funciona, no sabemos, o sea, se le ve como una complementa a la otra, ¿no? sí, sí, En sí, sí, general. sí, sí, Y, sí, y sí. así es como, Fíjate que, digo, y así es como se ha y ido manejando, ¿no? sí, pero en los primeros siglos y cuando se escriben estos textos no hay esa opción. Ujú, ¿Mm? Es decir, no hay espacio para pensar, no, o sea, no hay la posibilidad más bien de que el sujeto en una sociedad en la que todo es religioso piense la posibilidad de lo no religioso, ujú. ¿no? Porque Así es. todo está permeado, o sea, ¿por qué crecen las matas? Porque es que Dios, ¿por qué llueve? Es que Dios, ¿por qué me enfermé? No, eso fue Dios. ¿Por qué me curé? No, eso fue también Dios. Sí, ¿Mm? pues es lo que se dice, incluso gracias a Dios estoy bien, ¿no? Gracias a Dios me curé del cáncer. Gracias a Dios tal cosa, ¿no? Entonces, Entonces, hoy, sí, claro, entonces, hoy el lenguaje para explicar el mundo, ¿mm? Que hemos adoptado y pues es otro, ¿no? así es. Sí, entonces ya tenemos otras explicaciones para nuestro origen, también para nuestras preguntas últimas hemos construido otros discursos. ¿Mm? Ujú. Sí, Siempre hay algo más, ¿no? Cuando se descubre, es el término de Dios, digo, que realmente es algo que se le adoptó ese título, ¿no? Dios a ese ser que nos parece, o que nos parece en general, no digo que todos pues yo no tengo esa creencia particularmente, pero lo digo creemos como sociedad, ¿no? Ese Dios que se cree supremo, ¿no? Se le dio un título pues hay que llamarlo de alguna manera, ¿no? Y se le dice Dios a ese ente que explica lo que nosotros no podemos explicar, por más que nosotros expliquemos las cosas. El detalle ujú, es que generalmente pues los dioses han ido muriendo en cada, cada que nosotros hemos descubierto cómo funciona la naturaleza, muchos dioses han ido muriendo. Poco a poco ha pasado eso. Como antes no se sabía cómo funcionaba la lluvia, por ejemplo, el dios de la lluvia, el dios del sol, el dios de la luna, como dijiste, eran dioses. Como dijiste, ellos ujú. eran dioses, el dios, el sol y la luna, la tierra, el mismo nacimiento, ¿no? Todo tenía su dios, todo tenía su Dios y cuando como humanos empezamos a entender cómo funcionan las cosas, fuimos desmitificando todos esos elementos naturales que ya estaban intrínsecos dentro de nuestra proceso natural y evolutivo, ¿no? Entonces, y también natural me refiero a la Tierra, ¿no? Cómo funciona toda la naturaleza como conjunto. Es, para esto, bueno, nada más Pero fíjate que, ay, sigue, Sí, sigue, nada más un, sigue, un adelante. último, un último comentario para seguir con esto. El hecho es que a pesar de todo esto, siempre que se descubre una cosa, siempre se le halla un más allá. Y ese más allá siempre va a ser Dios, ¿no? Para quien quiere seguir dándole como el porqué de lo que está más atrás de lo que ya se conoció, ese es Dios, ¿no? Lo Claro, desconocido es claro, Dios claro. siempre. Sí, fíjate que para, para, para la mentalidad bíblica, ¿m? Todo es Dios. O sea, Sí. no, no, tampoco son panteístas, ¿no? No es que todas las cosas sean Dios, no es que la silla sea Dios. Más bien Dios está en todo. Ujú. ¿M? O Y Dios es cuando la digo, causa de todo.
Dios está en toda la experiencia de vida, Dios está. Aunque si te pones a pensar y a leer el texto desde una perspectiva, y esta es la invitación a nuestros oyentes que pueden acercarse al texto desde una perspectiva literaria, te darás cuenta que autores van, digamos, desarrollando a lo largo del texto sus ideas acerca de Dios. ¿Mm? Ujú, Sí, o sea, la manera como se explica ese Dios ujú, cada vez es más compleja. Si uno lee en los relatos de Génesis a Dios, pues va a encontrar ciertos elementos que a uno le llamarán la atención. Bueno, ay, estos no se están portando bien, vamos a mandar un diluvio para acabar con. Eh, o se le pierde a Adán, ¿no? Adán, ay, ¿qué se me hizo? ¿Dónde está? Bueno, pero a medida que va pasando las narrativas, las reflexiones, los textos, se va complejizando la idea de Dios. De hecho, hay un momento en la historia de Israel donde se pasa de un enoteísmo es un Dios sobre otros dioses, ujú. Dios sobre todos los dioses. Así dicen algunos salmos, ¿no? Tú eres Dios sobre todos los Sí. dioses. A, a convertirse en el monoteísmo no es inmediato en Israel. Ujú. Hay un enoteísmo que después se convierte en un monoteísmo. Así Entonces, es. fíjate tan interesante como hay, y lo repito, continuidades, cosas, conceptos que se mantienen, discontinuidades, conceptos que cambian, y novedades, conceptos nuevos acerca de Dios, del hombre, de la experiencia de vida, bueno. Así es. ¿Mm? Sí, está muy, muy interesante. Digo, como todo esto es siempre ver las cosas desde su contexto histórico y cultural. Al fin y al cabo, nosotros, bueno, se le atribuye, por ejemplo, como dijiste hace un momento, se cree que los primeros 5 libros fueron escritos por Moisés, pero se cree, no hay pruebas, aparte de que esos textos y muchas como historias de los cuentos o historias que se cuentan en esos libros son sacados de otras culturas más antiguas incluso, ¿no? Ah, Ya fíjate, eso también tan importante que estás diciendo, súper clave. sí, ¿Mm? estamos hablando de los textos de sumerios, donde ya se hablaba Claro, de Adán y Eva y donde ya se hablaba del diluvio, ¿no? sí. Como un gran diluvio nada más así. Y otros textos que fueron adoptando este pueblo de Israel, bueno, los que ahorita se les conoce como israelitas, ¿verdad? Porque israelita desde Israel empezó a llamarse así. Pero a los judíos en sí fueron adoptando esas historias de otras culturas o de culturas más antiguas, Claro, claro. como Fíjate, tal, por ¿no? ejemplo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se toman de un código legal anterior, que es el código de Hammurabi. Ujú, ¿Mm? ¿Qué es lo interesante de- de Israel? Israel me parece que esta literatura bíblica tiene cosas geniales, ¿sí? A pesar de todo lo que estamos diciendo. Toma ciertos elementos, pero les da unos giros, hay una apropiación literaria muy interesante. ujú, ¿Mm? Por ejemplo, este ejemplo que te ponía del Génesis, ¿sí? Estos dioses de los otros pueblos aquí se van a volver alumbrado público. ¿No? ujú, Este hombre que en los otros pueblos está creado para servir a los dioses, aquí cobra otra configuración, es como el encargado de administrar el mundo. ¿Mm? Y todo lo simbólico, ¿no? Adam, que en hebreo es humanidad, Javá, la vida,
Entonces la humanidad y la vida, bueno, todos estos lenguajes y símbolos que se encuentran, estos mitemas, como se conocen en los estudios de los mitos, se, se, se fusionan en este texto, ¿sí? Y crean unas narrativas súper interesantes. Si uno no lo lee como... Es que yo creo que ese es un error que se comete de los dos lados, ¿no? Eh, Se trata de cientificar el texto, eso ya me parece que es un error grave, Ujú. porque el texto jamás pretendió eso, ¿no? Pero se trata de criticar desde categorías científicas también, ¿no? Entonces, cuando se defiende desde categorías científicas. Y cuando se critica desde categorías científicas un texto que jamás pretendió ser científico. Sí, más que nada trataba de explicar de alguna manera, digo, tomamos en cuenta que eran pueblos, era una cultura antigua que no tenía, o sea, la ciencia ni siquiera se había creado como tal, como ciencia, y pues ellos intentaban, es como siempre, por ejemplo, se presentan las leyes de Moisés, ¿no? Con el pueblo de Israel, que eran muy duras las leyes para los israelitas en ese tiempo, para los judíos, mejor dicho. Para decirlo más así, no hablar de contexto histórico, nada más. Los judíos antiguos, el pueblo de Moisés tenían leyes muy duras, muy obsoletas ahorita y muy poco éticas. Y cuando digo poco éticas estoy siendo blando, ¿no? Aquí el punto es que ellos, a pesar de que su moral y su ética y sus leyes están totalmente obsoletas y no son nada humanitarias, porque no lo son, era una manera de aquellos tiempos de poder controlar a su población. Era la manera, y aunque no nos parezca, a lo mejor a ellos les funcionaba, ¿no? Por ser una sociedad primitiva, era lo que tenían a la mano, ¿no? No lo estoy Claro, justificando, en lo único que estos digo es pueblos, que... no, no, te entiendo. En estos pueblos antiguos, las leyes surgían de los comportamientos, Ujú, no al revés. ¿Mm? Es decir, si no nos matamos, ¿para qué ponemos no matar? ujú, ¿Sí? Eh, si todos guardan el sábado, ¿para qué ponemos no apedrear, apedrear al, al que cumple el sábado, ¿no? ujú. Es decir, sí, claro, hay una ética lejana a la nuestra, ¿no? Totalmente. ¿Sí? A la inversa, ¿no? Por decirlo así. Pasaban las Lejana, cosas y tomaban decisiones, ¿no? Al fin y al y cabo. se pasaban las cosas y tomaban decisiones, ¿no? La ley la ley aparece porque se está incumpliendo o está existiendo algo que molesta, ¿no? Y fíjate que volvamos otra vez un momento al nuestro texto que estamos, al que hoy hemos abordado, que es Génesis 1, que creo que es un texto del que se habla mucho en las redes. Ujú, Es un texto sacerdotal, ¿no? Y se ve claramente porque el séptimo día que hace Yahvé, pues descansa, ¿cierto? Entonces uno dice, ay, los dioses descansan, no, pero la palabra hebrea es Shabbat, ujú. guarda el Shabbat, y le enseña al pueblo a guardar el Shabbat. Entonces, otra vez, contextos religiosos, eh, sacerdotales, lectura del mundo desde lo religioso, tratando de responder a las preguntas últimas, contando su historia. Fíjate que esto es muy interesante porque contando su historia desde una perspectiva teológica. Ujú. Yo puedo contar mi historia sin la historia sin teología o con teología. Y desde el siglo XX sabemos que la historia no narra los hechos tal como pasaron, sino que la historia interpreta los acontecimientos. Así es. ¿Mm? Muy bien.
Vamos a seguir Entonces, leyendo un poquito de más preguntas, ¿cómo ves? Porque se nos están dale, dale. acumulando y no se nos vayan a desesperar. No, se crean. Habíamos quedado con lo de mm, Beba Cuervo nos dijo el fundamentalismo no es adecuado, ni siquiera una sana postura. Pues sí, no lo es. De acuerdo, Realmente no lo es. Roberto de César acuerdo. Gómez Picón otra vez dice, es muy sano, estoy de acuerdo en tratar todos los temas pensando se entiende la gente. Así es, pensando y Así es. charlándolo, ¿no? Como dijimos al principio, es algo que puntualizo bastante. No tiene caso de decirte a ti, Sergio, eres creyente, entonces eres esto y eres el otro. Eres creyente por aquello, ¿no? O sea, a ver, o sea, ¿por qué crees? ¿No? ¿Por qué crees? ¿Cuál es tu razón de creer? Y de hecho es algo que quisiera hablar más al rato, si hay oportunidad, sobre hablar sobre la creencia en sí, ¿no? Ya tomándolo, o sea, como base del texto, cuando pasa lo que es la creencia y cómo se le interpreta, cómo lo interpretas tú incluso todavía. Igual y terminando de leer las preguntas que tenemos, que ya no faltan muchas, podemos abordar ese tema, ¿no? De la creencia en sí. Igual para Listo. que te vayas preparando. Dice, también Vega dice que la escisión de la iglesia ortodoxa, a lo mejor aquí, bueno, dice la Ah, romana la decisión, sí, sí, la decisión de la Iglesia Ortodoxa, sí, Ajá, la también. romana definió lo que le dio la gana hasta que llegó Lutero. Realmente liberó muchas verdades y decidió el canon católico y dejó apócrifos varios. Claro, fíjate que en el siglo XVI hay oficialmente un canon católico, que es en el Concilio de Trento. Ujú, Y el Concilio de Trento se hace un poco para responder a toda la reforma protestante, ujú. ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, este canon, eh, basado un poco en la Vulgata, en el Concilio de Trento, que ya pues venía difundiéndose, genera también o como decíamos al principio, es una opción política Ujú, para diferenciarse de los otros, ¿no? El canon protestante también asume en un primer momento aquellos textos que después el protestantismo llamará deuterocanónicos o apócrifos, pero poco a poco asume en el Antiguo Testamento el canon que les decía al principio, jerusalimitano, ujú. o sea, el canon judío. La diferencia entre la Biblia católica y la Biblia protestante es el canon que toman. Uno toma la Septuaginta, los católicos, y los protestantes toman el canon de Jerusalén o el canon judío. Interesante, ¿eh? Digo, aquí había ciertas palabras que yo no tenía idea, como la que leímos ahorita, lo que dijiste tú. Y está bastante interesante, digo, conocer un poquito más, ¿no? Acerca de los concilios que se hacían para los cánones de la Biblia, yo el único que conocía era el de Constantino. Eh, Fíjate que de hecho el de Nicea dicen que hubo canon, pero el problema es que no tenemos los documentos de Nicea. Ujú, ¿No? Hay un canon muy antiguo que se llama el canon de Muratori, pero lo que hay a lo largo de la historia son cánones, cánones. comunidades que asumen unos textos y otros no. Oficial, oficial para el catolicismo, siglo XVI, Trento, para el protestantismo, pues poco a poco se va optando por el canon judío. Ujú. Hay mucha tela que cortar, de hecho, si nos metemos a eso, eso puede ser un tema completo, ¿no? Ver los cánones de la escritura, ¿no? Bíblica. Sí, pero sabes que es un tema muy interesante porque nos muestra también cómo las comunidades tomaban opciones, ¿sí? Cómo algunos textos para unos tenían cierto valor y para otros no tanto. Esto es bastante interesante porque por ejemplo, me llama mucho la atención, ni siquiera hablando de cánones, vamos a irnos incluso más a nuestros tiempos.
con el mismo libro, con los mismos textos, se crean distintas religiones, ¿no? Cada quien, incluso con el mismo texto dices, cada quien le da un sentido distinto a ciertos textos. Unos se toman más en serio las enseñanzas de Pablo que las de Jesús. Se le toma más por ejemplo, hay unos que dicen, si Jesús no le puso restricciones a la mujer, ¿por qué la mujer no puede ser pastor? Pero otros dicen, no, pero Pablo dijo que no le permito a la mujer, Ujú. enseñar al hombre, ¿no? Que se quede mejor callada y que sea sumisa. Y hay otras creencias y otras interpretaciones que se le da a la escritura porque, esto lo digo yo siempre, la religión al que le acomoda, ¿no? Cada quien agarra la religión o a la versión de Dios que más le parece o que más se acomoda a su personalidad. Eso es algo bastante interesante porque si no fuera así, entonces todos tendrían la misma religión o la misma forma de ver las cosas, incluso con el mismo texto. Ya no estamos hablando que si quitas o si pones libros. Fíjate que algo que me llama la atención de lo que dices es que es muy interesante. Aquí nos podríamos quedar hablando de todos estos temas. Pero algo que es clave es que eso que estás presentando de la pluralidad de comprensiones no solo pasa en la lectura de la Biblia. ¿Mm? Ujú, Fíjate en la psicología. ¿Cómo comprendemos al otro? ¿Mm? Y entonces aparece a decirnos algo la psicología cognitiva, aparece a decirnos algo la psicología del desarrollo, aparece a decirnos algo la psicología constructivista, las más contemporáneas, posmodernas, aparece a decirnos algo el psicoanálisis. ¿Mm? ujú, Varias escuelas tratando de comprender al mismo sujeto, entre comillas. ujú. Lo mismo pasa con los partidos políticos. Varios partidos tratando de comprender la mejor manera de gobernar un país. Ujú. Y así pasa con el Sí, texto. realmente lo que hacemos nosotros es interpretar la realidad. Al fin y al cabo, Exacto, eso es lo mismo exacto. que hace incluso en lo no humano, ¿no? Cada quien interpreta las cosas como son. Yo desde mi perspectiva, por ejemplo, con la ingeniería, yo soy ingeniero civil, unos dicen, no, es que este método para calcular esto es mejor, y otros dicen, no, es que si yo le pongo esto es mejor, y otro dice, no, es que este estudio está mal porque si le hacemos esto, pues no estás considerando estas cosas. Entonces, nosotros somos de interpretar, por eso es la razón de no tenemos verdades absolutas y hay que jugar con lo que tenemos y hay que tratar de interpretar las cosas desde lo más racional que podamos, ¿sí? Obviamente sin sentirnos que la verdad está en nosotros. Y eso es algo bastante importante, aceptar que no lo sabemos todos y aceptar y estar contentos y estar tranquilos al poder visualizar que no tenemos la respuesta a muchas cosas. Y nos vamos a morir Claro. y se van a morir descendencia de nosotros dentro de muchos más miles de años si es que el humano sigue sobreviviendo, si no nos autodestruimos antes. Vamos a seguir sin conocer muchas cosas. El problema es por qué le damos una verdad absoluta a las cosas eh, sin tener pruebas de ello, sin tener Pero es que fíjate que aquí hay también un asunto. Si se absolutiza la interpretación Ujú. del texto, me parece a mí más peligroso. Sí, de hecho, el punto es que se entienda. O sea, yo no tengo ningún problema con que haya religiones miles, ¿no? O sea, y distintas, no nada más hablando de la Biblia, sino de otros textos, otras culturas y así. Cada quien, como dije, y lo repito, y lo repito, y lo repito, es que cada quien tenga la religión que quiera. El punto aquí es cuando por ejemplo, dices tú, eso de que cada quien eh, interpreta las cosas como quiere, o como los ve, o como mejor le parece, o como le gusta más, o le parece más razonable, es algo que no nada más aplica en la Biblia, aplica en
muchas cosas, ¿no? Dijiste tú, yo, tú y yo tratamos de leer a una persona sus comportamientos, tú vas a ver unas cosas y yo voy a ver otras. El punto aquí es cuando esa creencia o ese dogma o cualquier cosa viene y quiere imponer sobre los demás. Claro, claro. Ahí es donde Cuando se realmente viene, absolutiza. ajá, es cuando viene ¿Mm? el verdadero problema. Cuando dices, oye, es que tú no puedes hacer esto porque a Dios no le gusta y voy a prohibir que tú te cases con esta persona o que tú hagas esto, que tú vistas de cierta manera, porque a Dios no le gusta. A ver, ¿pero por qué? Pues porque Dios dice que no. Y Ujú. Dios nunca habla, por ejemplo, es un ejemplo, nunca habla del aborto, pero ellos están a fuerza tratando de decir que a Dios no le gusta el aborto. Ay, Dios no habla sobre la vestimenta en sí, o sea, sí habla de la vestimenta, pero se le habla, no habla Dios, hablan los escritores, ¿va? Hablan los escritores diciendo, este es el código que se debe de seguir de vestimenta. Este es el código que se debe de seguir. ¿Según quién? Pues según yo, a cómo interpreto las cosas, ¿no? Que decía Pablo, eso es yo creo que es el más relevante de la Biblia, aunque se le diga que Jesús, siempre he visto que se le da más relevancia a las enseñanzas de Pablo, ¿no? Es algo por lo que se rigen muchas personas. Pablo habla sobre comportamiento, sobre reglas que le daba por ejemplo, a la iglesia de Timoteo, a la iglesia, a los efesios, a la iglesia de tal y de tal. Les decía, mm, estas son las instrucciones que ustedes deben de seguir, deben de vestir así, se deben de comportar así, deben de hacer y no hacer, deben de obedecer a sus amos, deben de hacer aquello. O sea, todo ese tipo de cosas que se daban era la interpretación que él tenía o lo que él, para mí, el apóstol Pablo es un Joseph Smith o un Mahoma, ¿no? Es alguien que creyó o que dijo tener una visión o una plática directa con Dios o con un ángel o así, y empezaron a transmitir, ¿no? Ese conocimiento que les fue confiado, ¿no? Y cada quien lo interpreta, ¿no? A su manera. Eso es algo que es innegable, ¿no? El punto es la importancia que se le da a lo que ese profeta o ese apóstol, como se autodenomina Pablo, dice en cuanto a lo que ya estaba escrito antes, ¿no? fíjate que algo muy interesante de lo que estás comentando. ¿Por qué Jesús no es el fundamento de las comunidades posteriores, sino más Pablo? Ujú, ¿Mm? Porque uno lee los evangelios y lo que Jesús hace, por lo menos como lo narran los textos, ¿no? Como personaje, estamos hablando hoy de lo literario, ujú. ¿no? Como personaje de los evangelios, lo que hace es irse, lanza en ristre contra contra las organizaciones. ¿Sí? Es decir, se va en contra de las organizaciones religiosas, se va y pelea con los fariseos, va y pelea con los escribas. En el Evangelio de Lucas le dice zorra al emperador. ¿Sí? Es decir, es un personaje así, no conviene para, para construir los discursos de una comunidad. Ujú, En cambio, Pablo es distinto. Pablo le escribe otra vez lo importante de lo específico, a comunidades específicas en momentos específicos con problemáticas específicas. específicas, así Pablo, es. si uno lee Primera de Tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses, que es el primer escrito cristiano del que tenemos registro, es más o menos del año 54, la primera carta a los tesalonicenses. Uno ve a un Pablo apocalíptico. Él dice en el capítulo 4 y nosotros los que estemos seremos arrebatados juntos, se incluye ahí como en un cataclismo de los Sí. últimos tiempos. Eh, pero lo interesante es que a pesar de que hay en la mentalidad del autor
un cataclismo de los últimos tiempos, propone una ética, ¿m? Ya una ética no tan lejana a nosotros como las de los escritos veterotestamentarios, sino una ética más próxima, una ética comunitaria de vivir con el otro, de ayudar a las viudas, ¿sí? Ujú. A pesar de que hay una visión apocalíptica, no es una lectura apocalíptica de, ay, ya se va a acabar todo, entonces No fue como Juan, ¿no? Ujú, echemos toda la basura y vendamos la casa y ujú, vamos a ir a una montaña. No, no, es una lectura apocalíptica con un compromiso comunitario, ujú, ¿no? Que eso me parece genial de Pablo y teniendo en cuenta que escribe para comunidades específicas, respondiéndole a problemáticas específicas y lo complicado cuando uno estudia, por ejemplo, a Pablo de Tarso, es que él responde a una correspondencia en sus cartas que le han escrito a él, pero estamos leyendo un diálogo unidireccional porque no tenemos las cartas que le escribieron se al conservó solo lo que personaje. hizo él, ¿no? Se conservó solo lo que escribió él, entonces ahí hay una dificultad porque hay textos que uno no sabe lo que pueden estar diciendo y esto también es clave. En los estudios de literatura bíblica y también de toda la literatura antigua hay cosas que quedan, pues sí, no podemos solucionarlo todo. Los métodos exegéticos no son infalibles, no responden todas las preguntas. Hay textos que son muy difíciles, ¿no? Que para nosotros en los estudios bíblicos quedan velados, ¿no? Pero algo lindo, muy lindo de la universidad y del estudio de la Biblia es que con los métodos y la hermenéutica y todos estos acercamientos literarios, nos hemos encontrado distintos grupos cristianos, nos hemos encontrado con judíos, nos hemos encontrado con agnósticos que quieren acercarse, aún con ateos como Alan, que quieren acercarse a conocer el texto desde otras perspectivas. Y el texto, como toda la literatura antigua, da la posibilidad de que todos nos acerquemos a él utilizando unos métodos y podamos entender qué quisieron decir para sus primeros lectores, Ujú, o acercarnos por lo menos. así es. Dice, aquí el punto es que se pueda, bueno, ya esto es una cuestión ahorita como dices, no, viendo el texto como lectura, como texto literario más que otra cosa. Uy, Cuida, el fin del mundo ya ya con empezó, el ya. que anunció Pablo ya. A mí me gusta mucho leer textos religiosos. No me centro nada más en la Biblia como tal. Yo tengo mi Corán, tengo mi libro mormón, tengo un libro de una religión que se llama Sikh Religion. Nunca he investigado bien cómo se llama en español, pero es Sikh Religion. Mm. El hinduismo y así. Y todos tienen algo muy interesante que es que tratan de explicar lo mismo pero de distintas maneras. Y está bastante interesante cuando tú ya empiezas a ver todo ese tipo de cosas. Digo, cada quien tiene su creencia mística, su creencia sobrenatural distinta, pero al final lo que tratan de hacer es como llevar una tipo forma de interpretación del mundo y dar una trascendencia al humano más que nuestra estancia terrenal, ¿no? Es algo que todos ellos tienen en común, al fin y al cabo. Y se... Es que sí, claro, claro, y así siempre va a ser y así siempre ha sido, Ujú, porque al final, cuando uno es en los estudios de la religión es un lenguaje, ujú, ¿no? Es un lenguaje que recurre a metáforas, a símbolos, a signos, para comunicarme o para tratar de comprender eso que el lenguaje no puede explicar, ¿no? Y también para encontrarme con otros que mediante ese lenguaje tienen una experiencia similar ujú, a la mía.
¿Mm? Así es. Entonces, claro, por eso aparecen estos textos. ¿Mm? Pero si tú te pones a pensar, el Corán no es propiamente el texto. O sea, el Corán es la consecuencia de que el ángel Gabriel le haya hablado a Mahoma. Ujú. ¿Mm? ¿Sí? No es la religión del texto, el Islam. Así es. ¿Sí? El cristianismo tampoco es una religión de texto, es la consecuencia de una historia de un pueblo y de la experiencia de unas comunidades del primer siglo y de la experiencia de unos personajes que resultaron por cosas de la vida No, en un texto. y todo eso ¿Mm? ganó popularidad por el contexto social más que nada, porque en este caso, por ejemplo, vamos, hablando, cuando hablaste de Jesús, que fue un personaje muy, muy aventado, como decía así, se le ve como un personaje o como un símbolo de libertad ante la opresión de alguien. Entonces, precisamente eso fue lo que hizo que el cristianismo, los que fundaron el cristianismo o lo que los que fueron seguidores de Jesús, seguían, ¿no? La libertad ante una opresión que se vivía en esos tiempos. Como figura Claro. de libertad, entonces él fue muy influyente en ese sentido. Digo, no estoy diciendo que haya existido o que haya hecho lo que dicen que haya hecho. Lo que digo es que el personaje en sí o lo que se contaba de Jesús ganó mucha popularidad, ¿no? ¿Y qué ocasionó eso? Que los perseguidos, eran perseguidos, ¿no? Se Porque todo convirtieran en discurso en la historia se volvieron los los perseguidores. perseguidores. ¿Mm? Así es. Entonces, ahí hubo como una transformación. Y claro, entonces Jesús se vuelve un discurso muy potente, Ujú. transformador, que vence la muerte. Entonces, si vence la muerte, estoy dispuesto a morir y a dar mi vida por esto, por lo Ujú. que creo, si Él dio su vida por sus creencias, pues yo también. ¿No? Así Entonces, es. en sí mismo los discursos son muy potentes. ¿No? Ujú, de hecho. También los relatos de los que hablamos antes son relatos bueno, nosotros ya los leemos como míticos, bueno, para nosotros no son propiamente como se narran, ¿no? Ujú. Pero para ellos contar su historia a través de hazañas, de un Dios que les da una ley, no, pues es que esa es una historia muy potente, Ujú. ¿no? Que me da una identidad como pueblo, eh, también que me impulsa a hacer cosas que no haría si no están esos discursos. Esto me acuerda mucho del texto de Sapiens, de Yuval Harari, que habla un poco de esta fuerza de la colectividad en el discurso. ¿Sí? Así es. El discurso nos constituye, nos da una identidad y el discurso nos impulsa como colectividad para hacer transformaciones en el mundo. Así es. ¿Mm? Muy bien. Eh, pues nos gustaría seguir aquí platicando lo que estamos diciendo ahorita. Es súper interesante. De hecho, es bastante bueno como para abordarlo en otra ocasión. Estás invitado cuando gustes. No, Ya muchas sabes, gracias. me dio mucho gusto tenerte por el hecho de que podemos expresar estas ideas desde dos puntos totalmente distintos, pero llegando a un entendimiento, ¿no? Es, ok, yo entiendo tu posición, pero los dos estamos de acuerdo que, como dijimos al principio, tiene una influencia que ningún otro texto ha tenido en la historia de la humanidad que hemos conocido, ¿no? Entonces, antes porque se nos está viniendo el tiempo encima, más que nada por eso, se nos está viniendo el tiempo encima. Quisiera terminar de leer los comentarios de los que nos están viendo y luego ya pasamos a darle finalización, ¿no? Aquí al podcast. Estábamos ahorita hablando sobre un comentario que habla sobre Lutero
Y dice, respondiendo a eso, Paloma Sánchez dice, a mí me gusta mucho la historia de Lutero, él realmente quería mejorar al mundo. Realmente Ujú. él tenía una idea muy liberadora para muchas personas que estaban siendo oprimidas, ¿no? Por la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica, lo que dijiste ahorita, fue un perseguidor y fue alguien que imponía. Fue monopolio en cuanto a religión, ¿verdad? A lo que religión se trata, sobre todo cristiana, pues no había más. Entonces vino a abrir esa puerta para que hubiera más, bueno, el protestantismo, ¿no? Como se le conoce hoy en día. Sí, sí, y también algo interesante de Lutero es que pone el texto en manos de la gente. Ah, ¿Mm? también, así es. Pero cuando decimos manos de la gente, no es de la gente, no es de todo el mundo, Ujú. sino de las personas estudiadas, sí, porque no todo el mundo, un texto, tengo un video en mi canal de YouTube, un texto costaba como unos $10,000 en la época de Lutero, una Biblia, No era ¿sí? para cualquiera, ¿verdad? Para cualquiera. Pero Entonces esos se las encargaron personas, de puso darlo, el de texto en darlo a... manos de las personas que tenían educación, aristócratas, pero eso también impulsó el, lecturas diversas del texto, Ujú. una apertura al estudio de la Biblia que en el siglo XVIII, XIX, y gracias a la Ilustración, resultará en los acercamientos críticos Así es, de la Biblia. así es, totalmente. Bueno, dice Beba Cuervo, dice, es mi teólogo favorito, valiente y culto. Así es. Tienen mucho de cultura, tienen mucho de cultura de los ensenios. A lo mejor es de algo que estábamos hablando hace rato y ya no lo pudimos, eh, no lo pudimos decir. Beba comentó muchas cosas. Dice, claro que es puro poder desde la institución judía del templo hasta la católica romana de la iglesia, ¿ok? El cristianismo como tal se debió haber sido dejado como filosofía y no hecho religión. Ujú. Para No, no, muchos es más una bien, más filosofía, bien ¿no? ahí yo diría, y agradezco el comentario, institución, porque religión sí es. No como ¿Mm? institución, dices tú. Sí, sí, porque religión viene del latín, pues puede ser de tres categorías en latín. Eh, religare, que es volver a unir, ¿no? Ujú, Unir constantemente. ¿Mm? Otra es relegere, que es volver a leer, relecturas, la religión es lecturas. Y otra es reeligere, que es volver a elegir, es una elección libre. ujú. ¿Mm? Cuando se entiende así la religión, el cristianismo es una religión, se elige pertenecer al colectivo. ¿Mm? Se relee el mundo a partir de las categorías que propone, del lenguaje, como decíamos, la religión es un lenguaje, y religa al hombre con esa pregunta última de la que hemos estado hablando y con el otro. Así es, ¿Mm? así es. De hecho, Entonces, algo más el, que comenta ella, dice, como libro histórico filosófico, la Biblia literariamente, perdón, es muy interesante. Sí, pues lo que sí, estamos claro, diciendo es algo bastante interesante. esa- Yo soy un ávido disculpa. lector de textos religiosos y sagrados y todo esto, y es bastante interesante ver cómo se interpretan las cosas y cómo le quieren dar un porqué, ¿no? Un porqué a todas las esas incógnitas de la vida, ¿no? Y fíjate que algo que, una invitación que me parece importantísima es, no, despojémonos de nuestros prejuicios religiosos, ¿sí? Cuando nos acerquemos al texto. Despojémonos también de nuestros prejuicios hacia lo religioso del texto y encontrémonos con el texto como literatura. Ujú. ¿Sí? Cuando yo leo La Metamorfosis de Kafka, pues hay cosas que no me suenan, pero hay otras que me parecen Súper interesantes, ¿no? Y, súper y, y así interesantes. como cualquier otro libro, eso es algo en lo que yo concuerdo mucho contigo, es la Biblia como cualquier otro libro tiene cosas a las que les puedes sacar provecho, o sea, que son buenas incluso a aplicarlas para la vida, pero como dices tú, el libro de Kafka, El Conde de Montecristo, cualquier libro que quiera, que tenga una historia bien estructurada y todo, tiene cosas de las que se les puede aprender.
toda Fíjate historia bien que contada. hay un autor español que se llama Jorge La Rosa. Tiene un libro que se llama La experiencia de la lectura. Él es un literato. Ujú, Pongo el ejemplo de Kafka porque él lo pone. Y él dice que con los textos debemos acercarnos. La lectura es tú y yo frente al texto, ¿sí? Es yo también cuando me acerco al texto le entrego cosas, ¿no? Porque, bueno, esa epogea, ese despojarnos completamente de nuestros prejuicios, bueno, es un poco utópica, ¿no? ujú. Pero sí, tratando un poco de acercarnos al texto y dejar también que el texto me interpele y yo interpelar al texto, ¿no? Ujú. Ese ejercicio dialógico es la experiencia de la lectura, porque ahora la lectura que hacemos es de información, de aprender, de conocer, bueno, pero ese encuentro con con el autor o con los autores es enriquecedor, bueno, en cualquier lectura, ¿no? Así es, totalmente. Volviendo a los comentarios, dice Paloma, dice, de hecho muchas reglas aplicaban al contexto de esos tiempos. Incluso Claro, como dice Sergio, no es ciencia, incluso la ciencia está sujeta a revisiones y a actualizarse. Así así es. es. Dice también, yo lo veo como una pieza literaria. En cuestión de lírica, hay pasajes también escritos que parecen poesía, en mi opinión. Claro, por Eh, ejemplo, hay unos escritos que el judaísmo llamaba, el judaísmo dividía la Biblia en tres partes. Torá, que es el Pentateuco, Ujú. Neviim, que son los profetas, y Ketubim, que son los escritos. En los Ketubim estaba toda la poesía, toda la lírica, los cantos, las oraciones. Los Ketubim son Eclesiastés, Salmos, Job, eh, bueno, sabiduría podría ser un El Ketubim, cantar de los cantares. eclesiástico, cantar de los cantares, ¿sí? Cantar de los cantares, que bueno, es un poema romántico, Ujú. ¿no? Que Así es. tuvo que alegorizarse para poder entrar en el canon. Si Sí. no se alegoriza y no se dice que la mujer es el pueblo y el hombre es Dios, si no se empiezan a hacer esas lecturas alegóricas de Cantar de los Cantares, no entraría en el canon, Ese es el ¿no? problema del fundamentalismo. Claro, Precisamente, lo que lees es literal, así, ¿no? Entonces, digo, no digo que en el cantar de los cantares, me refiero que en general muchos textos se les toma literalmente y ahí es claro. cuando viene el problema, ¿no? Por Eh, eso uno, por ejemplo, para uno acercarse al estudio bíblico debe conocer los géneros literarios propios del texto. Ujú. Bueno, cuando es mito, cuando es parábola, pues si es parábola no es historia. Así es. ¿No? Pues no me voy a poner a buscar a la mamá del hijo pródigo, porque no, es una parábola, Ujú. ¿no? O el arca de Así es. Noé. Así es. De hecho, sí, está. Y hay gente que como dices tú, hay gente que todavía dice, voy a buscarlo y voy a gastarme tanto en hacerlo porque yo sé que es real y eso que existió y que vamos a buscar el arca del pacto y vamos a buscar el, no sé, o sea, todo este tipo de cosas. Eh, Hay ciertos, digo, todas esas historias fueron basadas en hechos históricos reales. Obviamente, pues si tú buscas realidad en ciertos, en esos escritos, vas a encontrarla. Es como, vamos a poner otra vez, el Conde de Montecristo fue escrito en cierto área en específico donde se mencionan ciertas cosas históricas en específico y dices, ah, sí existió porque hay una isla que se llama de Montecristo. Pero eso no quiere decir que Mm. haya existido el personaje como tal, ¿no? Es que Hay... fíjate que es la historia de un pueblo Ujú, contada desde categorías teológicas. ujú. Eso hace que la historia se cuente de una manera completamente distinta a como nosotros en nuestra cabecita entendemos historia. Ajá, ese no es historia realmente, o sea, no es historia. Lo llaman hasta historiografía, lo han llamado historiografía. Así es. Muy bien. Dice Beba, dice Génesis, primeros 12 capítulos son cuentos, depende de las traducciones. Dice también Luis Carías, muy interesante el podcast, muchas gracias por estar aquí, qué bueno que les está gustando. Gracias Luis, gracias a Sí, todos. Isabel Castro dice, saludos, invitado de superlujo, como siempre, ¿verdad? Claro que sí, Gracias Isabel. si él gusta, pues lo podríamos volver a tener aquí en un futuro y hablar sobre más temas, claro que sí. Sí.
Dice Paloma, felicidades por tu PhD, Sergio. Es un placer escucharte. Igual a ti, Alan, gracias. Con ganas de escucharlos más horas. Gracias, gracias por todo. Muchas gracias. Ya toca acabarlo este año, Sí, ¿verdad? graduarme. Ándale, qué Sí, sí. bueno. Qué bueno, ahí, no, ahí nos presumes luego. Ahí te buscamos Sí, sí. en... Ah, podríamos hablar un poco de mi tesis doctoral, sí. Podríamos hacer un podcast ¿De qué, hablando de la tesis. de qué se trata la tesis? Que la tesis es niños leyendo la Biblia. Ándale, ándale, eso es algo que yo tengo mucho que decir sobre el tema. Pero bueno, mira, te voy a poner un ejemplo. Los testigos de Jehová tienen un libro, creo que te lo comenté en alguna ocasión en una publicación que hiciste. Porque que sepan, soy seguidor de Sergio desde hace un buen rato, de su página. Pone cosas muy interesantes. Ahorita aprovecho para invitarlos a todos a irse a la página de Sergio, el dinosaurio de Noé. Tiene canal de YouTube, tiene página de Facebook, tiene Twitter, tiene Instagram, búsquenlo. Lo que hace es todo de calidad. O sea, todo lo que vean que pone él en su página, en sus redes, es de calidad y vale la pena verlo, ¿no? Y la comunidad es muy sana, hasta eso también. Es muy sana estar en la comunidad de Sergio. Bien, los testigos de Jehová tienen un libro que se llama Mi libro de historias bíblicas, que te cuentan, hace cuenta que es la Biblia, pero resumida en, no sé, no me acuerdo cuántos capítulos, vamos a poner un número, 50 capítulos, y te ponen una porción de ciertas historias con su ilustración y con su lectura y sus referencias bíblicas, ¿no? Y eso hace que el niño testigo o futuro testigo predicador y así tenga su visión de la Biblia, ¿no? Y de las cosas. Está bastante interesante eso, pero eso ya lo podemos abarcar ya más a profundidad, ¿no? En esa plática. Claro que sí, yo cuando tú gustes nos ponemos de acuerdo y platicamos de eso. Sí, 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 me parecería interesante también un poco porque la idea es sacar un libro pensando en esto, en esta temática. Sí, claro que sí, muy Eh, bueno. entonces sería chévere Claro, que claro. lo conversáramos. Bueno, algo que quiero resaltar también de nuestro encuentro es que siempre hablar contigo, Alan, es muy, muy agradable. Gracias. Igualmente. Entonces, aunque sí, tenemos ideas a veces distintas en algunos asuntos, en otros nos encontramos también. Sí, el punto es, precisamente es no creer que porque no piensas como yo estás mal, yo tengo que respetar y para mí es racional, es coherente respetar que tú creas en lo que quieras, ¿no? Yo no tengo por qué Fíjate que meterme en eso. en mi podcast en el que hice de Dios a nuestra imagen y semejanza, ahí explico un poco mi creencia. Ujú. ¿M? Entonces, pues si alguien quiere escucharlo, dura 10 minuticos, Ah, órale. está en mi página y en Spotify lo encuentran. Claro que sí, Dios a búsquenlo nuestra también, ¿eh? imagen y semejanza, el dinosaurio de Noé. Así es, también búscalo en Spotify. Es nuevo, ¿verdad? El podcast. Sí, 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 lo saqué esta semana, Ah, como bueno. también porque hay muchas preguntas eh, de, y también yo tengo muchas preguntas, entonces me ha ayudado a como organizar un poco mi visión del mundo, ¿no? Así es. Así es. Muy bien. De hecho, bueno, ahorita que hablas sobre que tú explicas en ese podcast tu creencia, ¿verdad? Es algo precisamente que te dije hace un momento que te quería preguntar. Igual y como introducción al podcast para que se vayan y terminen de escuchar tu opinión. Mi pregunta, lo que te dije hace un momento era, viendo tu perspectiva de las cosas que tú estás consciente de que los textos bíblicos son no necesariamente como popularmente se les ve, sino son textos que tienen otro sentido, que no tratan de explicar las cosas de una manera científica ni nada. ¿Qué hace que viendo las cosas, porque tú eres muy crítico, incluso la gente que vaya a tu espacio puede darse cuenta que tú eres muy crítico de la creencia popular de la Biblia e incluso del texto, ¿no? Cómo se contradice, cómo muchas cosas no tienen sentido o cómo muchas creencias son incluso absurdas. ¿Qué es lo que hace que tú tengas esa creencia
hacia un ser superior, ¿no? Como un dios, o como el Ujú. dios de la Biblia, ¿no? Sí, pues como te digo, yo pienso que esto pasa del plano de lo material, ¿sí? De nuestra reflexión sobre el mundo, como lo abordamos desde la ciencia, al plano de más allá de lo real, dice un erudito de la religión que se llama Reza Aslan, ¿sí? Se elige creer o no creer que hay algo más allá de lo real, Ujú. ¿sí? Así es. Sí, de Se hecho. elige, Sí. para mí es una elección. El que diga que no es una elección está tratando de convertirte. Ujú. O sea, tienes que ser porque es lo que es y punto, haz de cuenta, ¿no? Sí, Y sí. si tú no crees, pues estás mal y vas a tener tu castigo o cualquier cosa, ¿no? Ujú. Entonces Eh, yo elegí creer que hay algo más allá de lo real. ujú, Y el lenguaje para hablar de eso, que para mí es lo inexplicable, lo innombrable, que no se puede abordar desde las categorías que abordamos el mundo, el lenguaje que elegí para explicar eso que yo concibo que es más allá de lo real, que eso soy yo, desde mi subjetividad, eh, fue el cristianismo. ujú. Muy bien, perfecto. Bueno, ya que nos diste esa como introducción, váyanse al podcast también y escuchen ya la versión completa, ¿no? Para ya no spoilear más, ¿no? Dice Paloma Sánchez Solís, los invito a ver la película comedia de The Invention of Lying, o sea, la Ah, me invención de la encanta, mentira. es de mis favoritas, Ah, por ok. eso yo hablo mucho de la pizza en mi página. Ah, bueno, dice, es un mundo donde no existe el concepto de la mentira y por lo tanto la gente no miente. Nadie sabe qué es. El protagonista en una serie de sucesos aprende a mentir y de manera irónica y accidental da inicio a lo que nosotros conocemos como religión. Está muy buena. El protagonista es Ricky Gervais, Gervais es un comediante y actor estadounidense. comediante. Y cuando él en la película, en el momento en que se muere la mamá, él trata de tranquilizarla, Ujú. ¿sí? Y bueno, porque la muerte es una cuestión que genera las preguntas últimas, Sí, de hecho ¿sí? ese es el poder de la religión, la muerte realmente. Si nos ponemos a pensar, dices tú, ¿qué hay más allá de mi estancia física? De lo Después de real, la sí, muerte, sí. ¿no? Dices, pues, ¿qué hay? Entonces es donde ya viene el poder Mm, de la religión, ¿no? Del dogma y esto. claro, claro. Y para mí, por ejemplo, lo que hablamos ahorita del Jesús rebelde, transgresor, para mí, a mí me apasiona eh, Jesús me parece genial, entonces yo no podría pensar o responder a mis preguntas desde otro lugar que no fuera el cristianismo o Jesús, pero eso soy yo. Ujú. Así es. Muy bien. Dice Manu Rojas, gracias por estar aquí. ¿Qué es protestantismo? ¿Son los cristianos evangélicos? Dice él. Ah, bueno, no, fíjate que en el siglo XVI un monje agustino eh, que se llamaba Lutero genera una reforma a la Iglesia Católica. Lo que él pretendía era precisamente eso, reformar la Iglesia, pero lo que generó fue que se hiciera un grupo aparte, que fue el protestantismo, precisamente, porque se consideró que no estaban reformando, sino protestando Ujú. contra la Iglesia Católica. Contra la iglesia. A partir de ahí, de Lutero, empiezan a aparecer diferentes grupos en Europa, como siguiendo un poco la línea de Lutero, aparecen los presbiterianos, eh, los anglicanos en, en Inglaterra, los calvinistas no recuerdo bien los calvinistas dónde, en Ginebra creo que es, los calvinistas. Bueno, empiezan a aparecer una serie de grupos impulsados por esta reforma luterana y, y poco a poco, bueno, esta manera libre de acercarnos a los textos y estas experiencias que hablamos ahorita con Alan de, de la religión cristiana genera grupos y grupos y grupos hasta llegar a los que hoy conocemos como evangélicos, neopentecostales.
Los evangélicos que conocemos se llaman pentecostales o neopentecostales, aquí en Latinoamérica. Ujú. Es una rama del protestantismo, sí. Sí. Quisiera aprovechar ahorita, tomando en cuenta algo que estabas comentando tú hace ratito acerca, por ejemplo, de, de cómo, bueno, que comentábamos, ¿no? Nosotros ahorita, por ejemplo, cómo el protestantismo empezó a tomar forma en distintos tipos de religiones cristianas y su propia versión. Y muchas veces depende de su contexto, como dijimos, cultural e histórico, ¿no? La gente se tiene que sentir identificada con la historia que está leyendo para poder hacer que eso sea real, ¿no? Que eso sea real para Claro, ellos. Hay un claro. musical, no sé si lo conozcas, que se llama The Book of Mormon. No No. sé si lo conozcas. Bueno, este musical fue hecho por los creadores de South Park. Ya, Bueno, ya. bueno, este musical habla sobre dos mormones, dos viajeros que van a Uganda, a Mm, una tierra totalmente ajena al cristianismo, ¿no? Donde hay muerte, hay sida, hay un guerrillero líder, un cabecilla líder que está controlando a todos mediante, a punta de armas y todo. Y les cuentan la historia de que, oye, vamos a predicarles. Y la gente dice, no, es que ya han venido, nos hablan de Jesús y no sé qué. Y dice ellos, pero nosotros somos mormones, no sé. Obviamente con todo porque es una mm, comedia musical. Es muy buena, ¿eh? El punto es que los rechazan, los rechazan, los rechazan, hasta que en algún momento les cuentan la historia mormona, pero versión Uganda, por decirlo así. Les ujú. empiezan a dar cosas con las que ellos se identificaran y empiezan a agarrar seguidores a convertir gente a la religión mormona, pero convirtiendo la narrativa de Joseph Smith y de los nefitas y todo eso a una narrativa de la cultura de ellos, ¿no? Entonces es Ujú. bastante interesante cómo un pueblo ajeno a una idea puede aceptar y esto a pesar de que es una comedia y es un musical y todo, obviamente pues es simplemente una obra de teatro, ¿no? Musical, lo que hacen es mostrarte un lado muy humano del cómo las creencias son aceptadas por el hecho de cómo te afectan directamente a ti, ¿no? En este caso, pues, hablamos del protestantismo, dices, ok, nosotros, desde un punto de vista y una explicación así muy como, muy burda y general, decir, no estamos de acuerdo cómo nos enseñas tú, pero sí estamos de acuerdo cómo nos enseñan ellos. Estoy más de acuerdo con esta versión de la Biblia o con esta versión de las Escrituras a como tú nos presentas, Iglesia Católica, ¿no? Entonces vienen otras No, versiones. sí, claro, lo de la cultura es como tan importante porque en Latinoamérica, que somos como tan folclóricos, Ujú, nos gusta como la música, la rumba, ujú, el baile, los tambores, pues estas comunidades son más joviales, ¿no? ujú, Eh, y también, bueno, a mí me parece desde mi perspectiva, esa es la belleza también a mí me encantan las religiones, el estudio de las religiones, esos fenómenos así plurales me parecen geniales porque, bueno, nos muestran también la diversidad, lo que hablamos al principio, no se absolutiza, aunque cada uno en su nicho pretenda absolutizarse, ¿no? Pero ujú. no lo logra porque aparecen otros y otros y otros, ¿no? No solo en el, no solo en el cristianismo, sino en todas las religiones hay divisiones. En el hinduismo, imagínate, 3000 dioses. Ujú. De hecho. Sí, sí, sí. Y bueno, ya yéndonos así como que a profundidad en ese punto de vista, pues ya es como más entender el por qué yo, por ejemplo, sería evangélico y no sería cualquier otra, ¿no? Cualquier otra denominación del cristianismo. O por qué no sería Ujú, budista, por ejemplo. Ya tiene que ujú, ver otras cosas, ¿no? Y sí, no quiero meterme yo mucho ya en eso porque ya se nos hizo un ujú. poquito más tarde y tenemos que darle conclusión, ¿no? Aquí al podcast. Este, ¿algo? ¿Ibas a decir algo? Sí, sí, no, 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 pues ya como para ir cerrando, Ujú, agradecerte de ujú. verdad por este espacio donde se puede dialogar, donde, bueno, podemos descubrir cosas nuevas, aprender del otro.
Ujú, claro que sí. Aprendí muchas cosas de ti hoy, Igualmente. donde hay personas muy chéveres aquí en el chat. Muchas gracias a todos. Eh, pues no, la invitación es a que nos acerquemos al texto con libertad, que nos busquemos por lo menos un libro de una buena editorial que nos diga más o menos los conceptos, los contextos históricos, sociales. Hay autores que se están acercando a los textos desde perspectivas no dogmáticas. Por ejemplo, Bar Ehrman, que les recomiendo mucho Bar Ehrman. Vale, hermano, claro que sí. Antonio Piñero, Reza Aslan, tiene un libro de Jesús el Celote. Ujú. Abordajes a la Biblia desde otras perspectivas que son muy interesantes, muy valiosos y que si nos interesa este tema, pues lo podemos estudiar desde la postura frente al mundo que cada uno tenga. Claro que sí. Nada más, para no dejar a las personas que comentaron, voy a leer rápido sus comentarios. Eh, Israel Antonio hizo varias preguntas o varios comentarios que dice que hablen de por qué son cuatro evangelios y no más. Bueno, ¿qué tal si eso lo podemos hablar ya más a profundidad en otra ocasión? Pero Sí. dice que San Irinio decía que son cuatro porque Cuatro dice estaciones, sí, hay las cuatro cuatro puntos estaciones. cardinales. Los Es una cuatro risa, puntos, eso, los dice. cuatro puntos cardinales. Entonces, ese fue el criterio de seleccionar los cuatro evangelios. Ujú. ¿No? Es lo que decía, bueno, Israel, yo no me sabía esa historia, ¿eh? Dice Israel Antonio Sí, sí, López que eso fue la explicación de San Irinio, ¿no? Que por eso sí, fueron sí. cuatro Ese nada fue el más. criterio. Y Ajá. entonces, por eso los otros evangelios que habían, como el de Tomás, que ahorita se encontró hace poquito, que es contemporáneo de los otros y que se está estudiando en las universidades y en los estudios bíblicos, no hace parte del canon. Qué bueno que me dices para revisarlo. No Ujú. sabía, fíjate. Eh, Dice Luis Carías, las personas que ocupan el concepto de Dios, esas personas ocupan el concepto de Dios como un justificante de su prepotencia simplemente lamentable. Bueno, para quien se quiere, no estamos diciendo que también todo el mundo se quiere aprovechar, ¿no? De la gente, que obviamente hay gente que sí lo hace, ¿verdad? Dice Claro, Israel claro. Antonio, la iglesia es de Pablo definitivamente. El concepto de la O iglesia sea, no es de Pablo, pero sí se hizo como ese tipo de comunidad de iglesia gracias los textos, a sí, esto, sí, sí. si uno lo piensa, bueno, eclesía, la palabra eclesía aparece en el Evangelio de Mateo, pues en el de los Evangelios, en el único que aparece es en el de Mateo. Ujú. Pero el concepto de eclesía como ya organización institucional aparece en unas cartas que se llaman deuteropaulinas, que son escritas por los discípulos de Pablo, Ujú. que nosotros conocemos como las pastorales, primera y segunda de Timoteo, por ejemplo. Se cree. Colosenses, Efesios, esas, digamos, las Romanos, Corintios 1 y 2, Gálatas, Filipenses y Filemón, esas se conocen como auténticamente paulinas, Ujú. escritas por Pablo o dictadas por Pablo a un escriba. Ajá, Pero ándale. las otras se conocen como deuteropaulinas, que fueron escritas por los discípulos de Pablo. Ujú. Y esas sí tienen una visión de institucionalizar la iglesia. Ujú. Entonces, el paulinismo post-paulino, ¿m? O sea, los escritores discípulos de Pablo, en sus escritos, que son las pastorales, las que nosotros conocemos como las pastorales, Timoteo 1 y 2, Ujú. Efesios, Colosenses, sí tienen esa intención de institucionalizar Así es. la iglesia. Entonces, a partir desde ese concepto uno podría afirmar que la iglesia es paulina, o pues deuteropaulina, o con pensamiento paulino. Así es. Sí es, sí. Un momentito. Se me, se me cerró el video. Un momentito. A ver. Em, ok. Pues bueno, sí, de hecho, estaba interesante. De hecho, es lo que te iba a preguntar hace un momento. Hay una creencia, y ya me lo acabas de decir ahorita tú, que todos los escritos que se le atribuyen a Pablo no son de Pablo, son de otras personas como seguidores y discípulos, ¿no?
Sí, porque fíjate que, bueno, Pablo escribe, como te decía ahorita, con una mentalidad apocalíptica, ¿cierto? Ujú, De, de una inminencia, una escatología inminente, un fin inminente. A pesar de eso, tiene una ética, como sí. decíamos también. Pero cuando muere Pablo, aparecen otras comunidades con otras problemáticas. Ujú, ¿No? así es. Entonces, los discípulos de Pablo, como igual como te decía que se escribe la literatura antigua, no con esa figura del autor, sino poniéndole nombres de personajes que son significativos para el nuevo autor, o sea, pseudoepigrafía, eh, recurren al nombre de Pablo para escribir textos para nuevos problemas en nuevas comunidades. Así es. Bueno, ya nada más voy a mandar, vamos a mandarle saludos a Daniel Ortiz, gracias por estar aquí, Israel, Antonio, todos los que estuvieron aquí, les agradecemos bastantísimo que nos hayan, nos hayan acompañado y hayan comentado. Alguien que, Daniel puso un video ahí, una porción del video de la película La Invención de la Mentira, ahí está por si lo Chévere. quieren ver. Y pues ya para darle finalización aquí al podcast, como siempre, les agradecemos primeramente a todos ustedes por estar aquí. Gracias a ustedes nosotros tenemos la oportunidad de poder hablar y que nos escuchen. Y también, por mi parte, agradecerle a Sergio que tuvo las disponibilidades de estar aquí acompañándonos, de compartirnos tantas cosas, así como él dice que aprende de nosotros, también nosotros aprendimos mucho de ti. Y quisiéramos, te digo, tenerte en alguna ocasión, podemos hablar sobre temas o podemos incluso debatir sobre algún tema en el cual no estemos de acuerdo, ¿no? Como pues evidentemente pues ya se sabe que temas no estamos de acuerdo, ¿no? Pero eso ya podríamos verlo en alguna ocasión más a futuro, ¿no? Todo desde el punto de vista respetuoso. Obviamente aquí se trata de que podamos escuchar al otro y poner nuestros puntos sobre la mesa para que podamos entendernos. Obviamente no tanto estar de acuerdo en las cosas, sino entendernos bien y poder llevarnos bien. Sergio y yo nos llevamos bien, así como el tirichero, que también él en el podcast le pregunté si es creyente y me dijo que sí, y nos llevamos bien. El punto es no estar peleados, no tiene caso, la riña no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Qué mejor que poder tener pláticas sanas como la de esta noche y que todas las personas, también si lo pudiste notar, Sergio, las personas trato de que el ambiente sea amigable, incluso entre la mayoría de los que están aquí que son ateos, la gente, yo amo a mi público porque son gente muy respetuosa, son gente muy centrada por lo mismo, ¿no? Y eso es lo que se intenta, ¿no? A pesar de que no es muy popular esa visión de llevar las cosas, la fiesta en paz, yo creo siempre que el mejor camino es ese, ¿no? Sí, Y sí, tú me recuerdas estos días en nuestras conversaciones, hablando un poco el autor que te dije, Alain de Bottom, ¿te ok. acuerdas? Ah, sí, claro, sí. ¿No? Alain, ¿verdad? Que, Alain de Bottom. Alain de Bottom, que tiene también un video un TED en Un TED. YouTube. Sí, sí lo vi, sí, cuando me lo recomendaste, sí, sí vi dos videos de él. Que me parece que tiene esta lectura del mundo, ¿no? Ujú. Eh, bueno, que hay de bueno en el otro, ¿no? Que nos puede aportar para construir. Así es, eh, ¿No? claro que sí. Muy bien, Sí. Marcos, gracias por estar aquí también, no había visto su comentario. Gracias a todos por estar aquí. Ya para terminar, les invito a que visiten, por favor, a Sergio en su página, El Dinosaurio de Noé. Chéquenlo, como siempre, él es muy activo, ¿no? Diariamente está publicando cosas ahí muy interesantes. Y también los invito a que sigan también las redes de Escepticismo Racional aquí en el grupo. La página, hay un grupo con el mismo nombre. Tenemos Twitter, tenemos canal de YouTube. Y pues sigan sintonizándonos todos los sábados Por esta ocasión solamente fue a las 7 de la noche, pero siempre el horario del podcast es a las 6, de 6 a 7 y media aproximadamente. Ahorita ya nos extendimos un poco, pero pues hay mil cosas de qué hablar y si no le damos una hasta aquí, nos podemos quedar toda la noche platicando, ¿no? Entonces,
Muchísimas gracias a todos, cuídense mucho, que tengan un excelente día, síganse cuidando, la pandemia ahorita está muy fuerte, tomen sus precauciones y nos vemos en la próxima semana, ¿sí? Que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, chao, Hasta luego, bye. gracias.